Vamos a iniciar, como decía ahí, es Patrimonio Tangible e Intangible del Cementerio de Dolores del siglo XIX. Le pasamos, por favor. El municipio de Guadalupe se encuentra a unos 10 kilómetros aproximadamente de la capital de Zacatecas, en México. En este mismo municipio se localiza lo que nosotros lo conocemos como el Cementerio de Dolores, que por sí solo viene siendo ya un lugar histórico por ser el primer municipio donde tenemos nuestro cementerio civil. Le pasamos, por favor. Como se ha dicho, nuestro patrimonio histórico, cultural inmaterial solo tendrá importancia cuando sea reconocido como tal por la sociedad y el Estado, dentro de la cual se debe desarrollar el concepto de propiedad colectiva y asimismo adoptarlo cada uno de los ciudadanos. Cuando hablamos del cementerio, nos expresamos de un contexto urbano histórico, al mismo tiempo forma parte del paisaje cultural e identidad de cada pueblo. La fotografía que pueden ver ahí es lo que es lo que es el cementerio, ahí lo tienen como panteón, pero ya viendo algunas reglas podemos decir que es el cementerio. Esta foto es de 1970. Le pasamos, por favor. En este sitio de estudios, el cementerio de Dolores es un elemento arquitectónico por sí solo, ya que forma parte intrínseca de la historia y de la vida de la propia ciudad. Es también representativo de la arquitectura funeraria debido a su aspecto especial, formal, estético, cultural y sobre todo funcional. Gracias. En nuestro trabajo, en el cementerio de Dolores, aparte del monumento funerario, también se podría aplicar el patrimonio inmaterial, así como las leyendas y mitos de una comunidad. Se transmiten, ya que se transmiten de generación en generación. Vamos a hablar en cuestión a la leyenda, podemos decir que serán relatos de sucesos imaginarios sorprendentes embonados con cierto periodo histórico. Y en los mitos urbanos señalaremos que se pueden ser relatos que refieren a hazañas de seres sobrenaturales y sirven para explicar la determinada hecho o fenómeno. Le pasamos, por favor. Es importante explicar en nuestro tema el valor que tiene el patrimonio inmaterial para poder ensamblar el mito urbano con las lápidas ubicadas en el cementerio de Guadalupe, Zacatecas. Nos explica la disposición general de la Convención para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial en su reunión 32, realizada en París en los meses de septiembre y octubre del año 2003. El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también el uso rural y urbano contemporáneos, características de diversos grupos culturales. Este trabajo concretamente está enfocado en un análisis de dos lápidas del cementerio de Dolores en Guadalupe, Zacatecas, ubicado en Zacatecas, México, ¿verdad? La importancia de la caligrafía, analizando de estas dos lápidas, podemos ver que al principio encontramos los nombres a quien fueron dedicadas estas tumbas, en las cuales nos llevamos una sorpresa que eran de dos niñas del mismo nombre, la Gutiérrez. En la primera lápida se observa que la niña nació el 17 de octubre del año de 1941 y falleció el 9 de julio en el año de 1943. La segunda lápida, el de la niña que nace el 23 de abril del año de 1944 y fallece el 1 de octubre del año de 1944, del mismo año. Lo más interesante fue el epitafio encontrado en la cara frontal, en la cual nos dice con un cariñoso recuerdo de sus padres. El enunciado se usa palabras grandes, alargadas conforme al tamaño, lo que nos llena que es el espacio que fue agotado sin tener más palabras por la muerte de las dos niñas. Le pasamos, por favor. En el trabajo de campo localizamos estas dos lápidas que estamos aquí. La primera lápida, nosotros la tenemos con el número 28. No tiene clave todavía porque apenas estamos haciendo el inventario general. El sector es el sector 6. Ese es el sector más viejo que tenemos en el cementerio, de inicios de 1865, y están orientadas hacia suroeste. El nombre que encontramos fue lo que nos llamó la atención, que es Estela Gutiérrez. Están pegadas, ahorita van a ver una fotografía.
Lo que les platicaba de la fecha de nacimiento, el 17 de octubre de 1941, y su fecha de difusión es el 9 de julio de 1943. Lo que nosotros encontramos de elementos, que es eclíptica, la lápida, nosotros la pusimos ya como histórica. La iconografía se encuentra nada más una cruz latina, y esto lo que nosotros manejamos como hecho histórico por los abuelos es lo que nos contaron. Ahorita vamos a entrar a la plática. ¿Por qué? La tipología realizada en cantera rosa está compuesta por un elemento de block y manufacturada. En la lápida 2, que es la 29, también en el sector C, suroeste, el nombre de la niña también es Estela Gutiérrez, nació el 23 de abril de 1944 y fallece el 1 de octubre de 1944. Igual que la otra lápida, tenemos también, es una lápida histórica, tiene una cruz latina y realizada igual en cantera rosa, está compuesta por un elemento de block y manufacturada. Le pasamos, por favor. Después de hacer el trabajo nosotros de campo, nos llamó mucho la atención el por qué estaban las dos niñas, si eran hermanas, eran parientes o qué pasaría. Y nosotros dejamos de hacer el trabajo de campo y nos dedicamos a hacer el trabajo ahora de escritorio, en el cual hicimos algunas investigaciones. Obvio que fuimos al archivo histórico de este mismo municipio de Guadalupe, Zacatecas, pero no encontramos ningún material que nos diera el formato o algo, una idea más de qué sucede. Pues nos fuimos al registro civil de aquí de este municipio y encontramos el libro en la oficialía 1 del libro 1 del acta 111 de la foja 30 en el año de 1943, en el cual alcanzamos a encontrar a la niña, la primera niña. Y nos dice que en Guadalupe, Zacatecas, a 9 días del mes de julio de 1943, el presidente municipal y juez del registro civil de este lugar compareció al señor José Gutiérrez mexicano de 25 años de edad, siendo de este lugar, y expuso que hoy a las 8:40 en la calle de tránsito número 65 de este lugar falleció a la edad de 2 años, 9 meses de un problema estomacal. La niña María Estela Gutiérrez P, así marca, fue hija legítima del que comparece y de la señora Carmen Portillo D, de 24 años de edad. El compareciente oyó leer esta acta y se conformó con su contenido en presencia de dos testigos, de José Rodríguez y José López Elías, mayores de edad, de este lugar. El cadáver se mandó inhumar a la fosa común en la perpetuidad del panteón de este lugar. Esa fue la que encontramos de la primera niña. Siguiendo con la búsqueda ahí mismo, encontramos en la oficialía 1 del libro 1 del acta de 184 de la foja 46 de 1944, una cosa parecida, pero aquí ya no fue el papá, fue uno de los hermanos, Benjamín Gutiérrez, mexicano de mayor de edad, vecino de este lugar, expresó que ayer a las 4 horas de la tarde en la calle Telégrafo, a la edad de 5 meses con 7 días, agotada, encontraron un agotamiento general fallecido de la niña María de Esther Gutiérrez, que fue hija de José Gutiérrez y de María del Carmen Portillo. El compareciente oyó leer esta acta y se conformó con su contenido. Claro que encontraron otros testigos. ¿A qué voy con esta decisión que nosotros hemos encontrado? Y ya no, gracias a la Oficialía Mayor del Registro, el licenciado Jesús Rentería nos dio las actas en donde encontramos a las niñas de cuando falleció una y cuando falleció la otra. Lo que se nos hace curioso, que hay una persona que trabaja ahí en el cementerio. Si se fijan en la fotografía, le pasamos, por favor. En la otra también, esas son las actas que encontramos. Le pasamos, por favor, a la siguiente. Aquí van a encontrar la lápida 1 y lápida 2, están sumamente cerca. No sé, en el mismo cementerio ya pusieron esa otra tumba que se encuentra en el centro, pero nosotros encontramos estas tumbas
bueno, estas lápidas separadas. Nos encontramos una persona que yo constantemente, que ahora que he estado yendo a hacer investigación, me he encontrado a esta persona que limpiaba mucho estas dos lápidas, hasta que nos dimos cuenta cuál fue la razón, que eran dos niñas, no tiene nada que ver, nada más que a él se le hizo muy tierno de las dos niñas, y nos comenta que para más o menos para los años 50 aquí en México, no sé si en otros lados, la gente, los abuelos comentaban siempre o platicaban que nunca se le debería de poner el nombre de un difunto fallecido recientemente a una niña nacida recientemente, porque llevarían la misma pena del fallecimiento. Entonces aquí nosotros lo que estamos retomando, esto nosotros ya lo retomamos como un caso de un mito urbano que nos decían nuestros abuelos que nunca deberíamos de ponerle el mismo nombre a una persona recién nacida de una persona recién fallecida, porque en este caso iba a suceder lo mismo, iban a fallecer. Y nosotros en el trabajo de investigación que hemos hecho, tanto en el campo como en el escritorio, nos dimos cuenta que estas dos niñas fueron hermanas. Una fallece de un problema estomacal y la otra fallece en cuestión de agotamiento. En una se da una abertura científica y en la otra no se encuentra la lógica que haya fallecido la niña. Entonces nosotros embonamos lo que fue, como les decía hace rato, lo inmaterial con lo material. ¿A qué me refiero? Que en uno estamos utilizando lo que es la propuesta o la idea que nos dan sobre el mito urbano, donde lo platican, qué podía haber sucedido, y en otra encontramos lo que es lo material, que son las lápidas. Entonces, en esto estamos conjugando las dos cosas para darle sentido a lo que nosotros estamos platicando y la investigación que hicimos, que fue encontrar dos lápidas, ver por qué fallecieron, qué rangos sanguíneos tenían. Nos dimos cuenta que eran hermanas, pero fallecieron por lo que nos comentaban en cuestión al mito urbano, que si le ponías el nombre a una niña de un recién fallecido, falle- eh, resultaba con la misma tragedia que iba a fallecer. Y pues yo ahora sí me alcancé a acelerar porque la verdad les pido disculpas, se me movió el tiempo. Y yo para terminar, con el paso del tiempo, estas narraciones orales se han ido perdiendo para estas nuevas generaciones, llegando al punto en que ahora simplemente se nos ha olvidado atender las charlas con los abuelos, que están tan llenas de sabiduría, y así dejamos un muy claro ejemplo que estas tradiciones orales con el paso del tiempo se van convirtiendo en un mito urbano. Así también como se han heredado los bienes materiales y las tradiciones familiares, asimismo el legado de la cultura determinada y una sociedad que hacemos y desenvolvemos como ciudadanos de esta comunidad, las expresiones propias que se tiene como una comunidad con la narración oral, la religión, los valores, la historia, la arquitectura, la danza y la música se transforman en manifestaciones culturales que permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada, y así las herencias colectivas del patrimonio tangible e intangible en el cual se tiene que conservar para la información de nuestras generaciones venideras. Discúlpeme si fui muy rápido, pero vengo muy acelerado, como le decía la maestra. La maestra me dio tiempo de llegar a su casa porque estaba yo en el trabajo y yo tenía considerada otra hora. Entonces, esto es lo que yo quería exponer, cómo nosotros vamos organizando lo que es un mito y lo ponemos con las lápidas que encontramos y nos da un resultado algo histórico. Muchas gracias, y queda algún pendiente, estoy a sus órdenes.